Cuando era candidata a presidenta municipal, mi adversario dijo en redes sociales que yo no servía para el cargo, pues según él, las mujeres no tenemos la capacidad. Cuando era candidata a diputada, mi partido le dio dinero para la campaña a mis compañeros. En cambio, a mí solo me entregaron mantas. Cero tolerancia a la violencia política contra las mujeres en razón de género. El TEC protege tus derechos político-electorales. Denuncia. Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Buenas tardes. Siendo las 13 horas del día 30 de abril de 2024, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Le solicito por favor al secretario general Juan Antonio Macías Pérez verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado integrantes del Pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que serán materia de análisis 5 proyectos de resolución correspondientes a un juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 procedimientos especiales sancionadores, un recurso de revisión y un juicio electoral con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias, magistrada y magistrado. Someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. ¿Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar cuenta de los proyectos que su ponencia somete a consideración de este pleno? Gracias, buenas tardes. Solo para solicitar la participación en esta sesión de la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich para que proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este pleno. Con su autorización, magistrada presidenta y magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales número TEG-JPDC-65/2024, promovido por Estefanía Porras Barajas, en contra del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dentro del expediente CNHJ-GTO-406/2024. En el proyecto se propone confirmar la determinación impugnada, derivado de que los agravios de la recurrente resultaron inoperantes. Lo anterior es así, pues no combatió frontalmente las consideraciones que lo sostienen, lo que, atendiendo a los criterios emitidos por la Sala Superior, produce la calificativa de su inoperancia. Esto es, la autoridad intrapartidaria determinó que la demanda que la actora presentó ante esta era improcedente, en virtud de que, al verificar su causa de pedir, determinó que se combatía la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para participar en su selección de candidaturas a cargos de diputaciones locales, ayuntamientos, alcaldías, presidencias de comunidad y juntas municipales, según sea el caso, en los procesos locales concurrentes 2023-2024. En ese contexto, analizó la oportunidad de su queja, de donde derivó resolver que su recurso era improcedente, dada su falta de presentación dentro del plazo que la normativa interna de Morena concede para tales efectos. Ello pues la mencionada convocatoria se publicó desde el 7 de noviembre de 2023 y ante la inconformidad de la actora en los términos en que fue emitida, le correspondía combatirla dentro de los 4 días posteriores a su publicación. En las relatadas circunstancias y en razón a que su demanda primigenia la presentó hasta el 3 de abril del año en curso, fue evidente su interposición extemporánea, aun y cuando la actora pretende revertir tal determinación, sus agravios no resultaron eficaces para alcanzar su pretensión, pues el acto se emitió apegado a derecho, fundada y motivadamente. Por las razones expuestas, se propone confirmar el acto impugnado en lo que fue materia de la impugnación. Asimismo, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador número TEG-PES
2024, derivado de la denuncia presentada por la entonces presidenta municipal de León en contra de Humberto de Jesús Gutiérrez García, en su carácter de periodista y analista político, por la difusión de 2 publicaciones en la red social X, las que a su consideración constituyen violencia política en razón de género en su perjuicio. En el proyecto se propone declarar la existencia de la infracción atribuida a la parte denunciada. Lo anterior, en virtud de que lo denunciado constituye violencia verbal, simbólica y sexual, pues se trata de publicaciones cuyo contenido reprodujo patrones estereotipados y mensajes con carga de género que transmiten por sí solos dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales entre hombres y mujeres, o que naturalizan la subordinación de ellas en la sociedad. En ese contexto, se concluye que implicaron un ataque que emplea insinuaciones para impedir el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la denunciante, pues se pretende deslegitimarla al negarle habilidades para su desempeño en la esfera política, despreciando su avance por su esfuerzo personal, su trabajo o su capacidad e incluso su condición emocional, destacando que las publicaciones aludidas no solo versaron sobre una crítica a la actividad de la denunciante en el desempeño del cargo público que ostentaba, es decir, del estudio a las manifestaciones vertidas, se advirtió que se replicó una creencia socialmente inculcada en la ciudadanía que implicó unequívocamente actos contrarios a la dignidad o igualdad de las mujeres, ya que se realizaron manifestaciones de las que se tiene un impacto distinto al utilizarla. En ese sentido, conforme a la valoración contextual del asunto y los insumos que obran en el sumario, bajo la jurisprudencia de Sala Superior 21-2018, así como la metodología de análisis establecida por la Sala Monterrey, se evidencia de manera inequívoca que el denunciado no actuó dentro del pleno ejercicio de la libertad de expresión y del periodismo. Ello, pues se demostró que el acto materia de la queja no se desarrolló dentro del debate político y público, al haberse excedido en los límites para su ejercicio. Por lo anterior, se considera que las declaraciones vertidas no implicaron una crítica hacia la gestión que en un momento desempeñó como presidenta municipal, constituyendo por sí mismas la violencia denunciada, pues si bien en el ejercicio de la libertad de expresión dentro del debate político, la diversidad de quienes están en posibilidad de exponer sus puntos de vista e incluso a comunicar críticas respecto al encargo de otras personas, su derecho es inviolable, no resulta absoluto, pues para generar un debate público robusto y así nutrir la democracia se necesita de un flujo de ideas y de opiniones que respeten los límites constitucionalmente establecidos. De ahí que se propone declarar actualizada la infracción imputada a la parte denunciada en perjuicio de quien se quejó y establecer medidas de reparación integral a favor de la denunciante ante la imposibilidad legal para imponer una sanción a la persona responsable. Es la cuenta, señoras magistradas, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, señor secretario general, tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presentes. En consecuencia, por lo que hace al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, TEC JPDC 65, diagonal 2024, se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acto impugnado. En cuanto al procedimiento especial sancionador TEC PES 22, diagonal 2024, se resuelve. Primero, se declara que las publicaciones denunciadas contienen expresiones que constituyen violencia política contra las mujeres en razón de género. Sin embargo, se determina la imposibilidad legal para imponer una sanción a la persona responsable en términos de lo señalado en esta resolución. Segundo, se establecen como medidas de reparación integral a favor de la denunciante las señaladas en esta determinación. Tercero, se ordena a la Secretaría General del Tribunal que cuando la presente resolución quede firme, atienda al ordenado en el apartado de medidas para reparar el daño causado establecido en esta sentencia. A continuación tiene el uso de la voz el magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia trae a este órgano jurisdiccional.
Gracias, magistrada presidenta. Mi intervención es para solicitar al secretario corredor de ponencia, al maestro José Ricardo Aguilar Torres, proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración de este pleno. Con autorización del pleno, primeramente doy cuenta con el juicio electoral 13/2024, promovido por la representante del PAN ante la Comisión contra la Violencia Política contra las Mujeres del Instituto Electoral Local, que impugna el acuerdo que desechó la denuncia que interpuso en nombre de una ciudadana, emitido el 13 de abril de esta anualidad por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del procedimiento especial sancionador 76/2024, PES-CG. Del estudio de las constancias se advierte que la autoridad responsable correctamente desechó la denuncia, pues en efecto, la denunciante no demostró que la persona a la que señala como afectada estuviera en el ejercicio de un cargo público de elección popular, tampoco que fuera integrante de un órgano máximo de dirección electoral, ni precandidata o candidata, razón por la que la responsable estuvo impedida para dar curso a la cuestión planteada, ya que ello escapa de su competencia. Esta decisión, contrario a lo considerado por la impugnante, la unidad técnica sí la basó en la normativa aplicable, además de que sí justificó la improcedencia con base en la falta de un presupuesto procesal que estaba obligada a analizar, es decir, el tener alguna de las calidades ya referidas. Por tanto, la ponencia propone declarar infundados los agravios de la actora y confirmar la determinación emitida por la unidad técnica. En segundo lugar, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 17/2024, promovido por el representante suplente de Morena ante el Consejo Municipal de Dolores Hidalgo, seguido en contra del presidente municipal, la síndica y el director de comunicación social del ayuntamiento de esa localidad, así como la persona encargada del manejo de un medio digital de comunicación. Lo anterior al considerar el partido denunciante que se actualizaba el uso indebido de recursos públicos para la promoción personalizada en favor del presidente referido, derivado de publicaciones hechas en el perfil de Facebook del medio de comunicación denunciado. Del análisis del expediente se advierte que sí existió el contenido y difusión de las publicaciones denunciadas y que en efecto hacían alusión a acciones y obras de la Administración Municipal 2021-2024, además de que sí incluían fotografías del presidente municipal. Sin embargo, no se exaltan sus cualidades personales ni partido político alguno y no hay referencia directa o velada a algún proceso electoral. Por tanto, se estima que no se cumplen las exigencias para la configuración de las faltas denunciadas, pues aunque se demostró que lo analizado implicó uso de recursos públicos, ello se realizó de forma lícita y cumpliendo con la obligación de informar a la ciudadanía. Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia del recurso de revisión 12/2024, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo CGIEC 068-2024, dictado el 30 de marzo por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el que, entre otras cosas, otorgó el registro de la planilla de las candidaturas a integrar el Ayuntamiento de Tarimoro, postulada por Movimiento Ciudadano. De las constancias que obran en el expediente, es posible advertir que, en efecto, el partido Movimiento Ciudadano incumplió la normativa relativa a la postulación de acciones afirmativas en la planilla que propuso para renovar el ayuntamiento ya referido. Sin embargo, la ponencia propone declarar inoperante e infundado su agravio debido a que no es jurídicamente posible atender a lo pretendido por el partido impugnante, dado que la responsable carece de fundamento para negar el registro completo de la planilla de candidaturas en cuestión, pues no está contemplada esta consecuencia en la normativa electoral ante el incumplimiento de tal cuota. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señor magistrado. Magistrada y magistrado, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López. Gracias, buenas tardes. Para señalar que disiento
de la conclusión a la que se llega en esta resolución y con fundamento en el artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior de este tribunal, emitiré un voto particular. Lo anterior porque considero que este pleno está facultado para verificar el acatamiento a las formalidades esenciales del PES por ser de orden público, debiendo corroborar la correcta aplicación de las disposiciones normativas y el íntegro cumplimiento de las determinaciones asumidas. Por ello, le corresponde revisar el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley electoral local para la substanciación de los PESes que se tramitan en relación a las denuncias presentadas. Así, considero improcedente la vía de PES en razón de que los hechos que se derivan de las pruebas aportadas y de las constancias que integran este asunto se denunciaron el 7 y el 27 de febrero de este año 2024, por lo que no corresponden al, de 2023, por lo que no corresponden al proceso electoral en curso y por lo tanto su substanciación corresponde a través del procedimiento sancionador ordinario. Ello encuentra además sustento en la determinación de Sala Superior, el número REP 822/2022, en donde establece los elementos que se deben de tomar en cuenta para valorar la incidencia dentro del proceso electoral. Por ello considero que en atención al contenido, además del artículo 379 de la Ley Electoral Local, me parece que lo procedente era reponer el procedimiento a efecto de reencauzar en la vía que ya he señalado. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Al no haber intervenciones, señor secretario general, sírvase tomar la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos y anuncio que voto en contra respecto del PES 17/2024 por las razones que ya he señalado. Magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía. Con mis proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados el JE 13/2024 y el REP 12/2024 por unanimidad. Y en cuanto al proyecto del expediente TEC-PES 17/2024, fue aprobado por mayoría de votos de usted, magistrada presidenta, y del magistrado Alejandro Javier Martínez Mejía, con el voto en contra de la magistrada Yari Zapata López, quien anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracciones 10ª y 11ª del reglamento interior del tribunal. En consecuencia, por lo que hace al juicio electoral TEC-JE 13/2024, se resuelve: único, se confirma el acuerdo del 13 de abril emitido dentro del procedimiento especial sancionador identificado con el número 76/2024-PES-CG. En cuanto al procedimiento especial sancionador TEC-PES 17/2024, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las infracciones consistentes en promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos atribuidas a las partes denunciadas. Con relación al recurso de revisión TEC-REP 12/2024, se resuelve: primero, se confirma el acuerdo CGIEC/068/2024 de fecha 30 de marzo de 2024, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, respecto al registro de candidaturas del Ayuntamiento de Tarimoro, postulada por Movimiento Ciudadano. Segundo, dese vista de la presente resolución mediante oficio al Congreso del Estado de Guanajuato para los efectos precisados. Magistrada y magistrado, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 13:19 del día 30 de abril del año que transcurre, se da por terminada la misma.